Objeto. SCP-272. Un antiguo clavo de hierro. Clasificación. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-272 debe ser contenido en una pequeña caja de madera, a su vez guardada en una caja fuerte en el sector 25. No se necesita más contención, ya que el objeto es completamente inerte cuando no se está utilizando. Se manipulará con cuidado para evitar que pueda caerse durante los desplazamientos. Descripción. SCP-272 es un clavo de hierro, de aproximadamente 11.5 centímetros de longitud, con un diseño aparentemente arcaico. Todas sus superficies planas están cubiertas por grabados de origen cultural desconocido. Estos grabados han sido descritos como cautivadores, pero inquietantes por la mayoría del personal entrevistado. La naturaleza del objeto se manifiesta cuando se deja caer sobre la sombra de un individuo. El clavo se enterrará exactamente a 2/3 de su longitud en el material sobre el que se proyecta la sombra. A continuación, se producen dos efectos. La persona a quien pertenezca la sombra no será capaz de extraer el clavo por ningún medio, y sus movimientos estarán limitados a aquellos que mantengan su sombra proyectada sobre el clavo. El clavo, en cualquier caso, puede ser retirado por medios convencionales por cualquier otra persona, aunque aquellos a los que se les solicita hacerlo informan de un rechazo moderado, argumentando que sienten que es justo. El objeto fue descubierto durante un barrido rutinario, clavado en una superficie de roca cerca de una base aérea abandonada en Afganistán, con un esqueleto humano desperdigado alrededor. Se consideró ordinario hasta que a un investigador se le cayó a sus pies, dejándole inmovilizado en el sitio durante 20 minutos hasta que fue asistido. Registro de pruebas. Formato. 272-X. Sujeto de pruebas. Superficie. Iluminación. Objetivo. Procedimiento. Resultado. Conclusiones. Adendum. 272-A. Sujeto de pruebas. Un personal clase D, D-272-01. Superficie. Suelo de roca en el lugar de descubrimiento. Iluminación. Luz solar de mediodía, cenital. Objetivo. Establecer la naturaleza del SCP. Procedimiento. Se le entrega el clavo al sujeto y se le indica que lo clave con un martillo a sus pies. Resultado. El sujeto obedece. Una vez el clavo se ha hundido hasta la marca de 2/3, el sujeto no puede continuar. El sujeto intenta alejarse pero es incapaz. El sujeto se fatiga al poco tiempo y se derrumba por insolación. Se retira el objeto y el sujeto es sometido a tratamiento médico. Conclusiones. Establecida la naturaleza del objeto. 272-B. Sujeto de pruebas. Un personal clase D, D-272-02. Superficie. Misma que la prueba anterior. Iluminación. Noche, mínima. Objetivo. Establecer los efectos de noche. Procedimiento. El clavo se deja caer a los pies del sujeto y queda enterrado a 2/3 de su longitud exactamente. Se pide al sujeto que se aleje 10 metros del clavo. Resultado. El objeto se clava. El sujeto no informa de ningún efecto adverso. El sujeto intenta escapar en este punto y es eliminado. Se recupera el objeto. Conclusiones. El sujeto puede moverse libremente si no proyecta sombra. 272-C. Sujeto de pruebas. Un personal clase D, D-272-03. Superficie. Misma que en las pruebas anteriores. Iluminación. Misma que en la prueba anterior, 2 horas antes del amanecer. Objetivo. Establecer el efecto de los cambios de luz. Procedimiento. El clavo se deja caer como en la prueba anterior. Se le pide al sujeto que se aleje del clavo en línea recta. Resultado. El objeto se clava. El sujeto no manifiesta ningún efecto adverso. El amanecer se produce a las 6:06 hora local. El sujeto es, datos borrados. 3 equipos de limpieza son desplegados. El torso del sujeto es recuperado a 106 metros del objeto, mostrando señales de arrastre sobre el terreno y traumatismos contundentes graves. Se recupera el objeto. Pruebas trasladadas al sector 25. Conclusiones. Datos borrados. 272-D. Sujeto de pruebas. Un personal clase D, D-272-04. Superficie. Suelo de cemento de las instalaciones de pruebas 25H. Iluminación. Una bombilla estándar, 60 vatios, cenital. Objetivo. Determinar los requisitos de iluminación. Procedimiento. Se deja caer el clavo sobre la sombra del sujeto.
Se le pide al sujeto que se aleje del objeto en línea recta. Resultado: el objeto se clava. El sujeto se mueve libremente. Se recupera el objeto. Conclusiones: una iluminación insuficiente no causará efecto alguno. 272, sujeto de pruebas. Un personal clase D, 272-04. Superficie: misma que en la prueba anterior. Iluminación: un foco de estadio estándar, 1500 vatios, cenital. Objetivo: mismo que en la prueba anterior. Procedimiento: mismo que en la prueba anterior. Resultado: el objeto se clava. El sujeto queda atrapado. Se recupera el objeto. Conclusiones: establecidos requisitos de iluminación. 272, sujeto de pruebas. 2 clase D, 272-04 y D, 272-05. Superficie: misma que en las pruebas anteriores. Iluminación: 2 focos de estadio, separados 90 grados respecto al objeto. Objetivo: determinar si múltiples sujetos pueden ser retenidos. Procedimiento: los sujetos son situados de manera que sus sombras se solapen. Se deja caer el objeto sobre ambas sombras. Se le pide a los sujetos que se alejen del clavo. Resultado: el objeto se clava. El sujeto D, 272-04 continúa sin impedimento, pero informa de un escalofrío. D, 272-05 es retenido por el objeto. Se recupera el objeto. Conclusiones: el objeto no puede retener a más de un sujeto. Posibles efectos secundarios observados. 272, sujeto de pruebas. 8 clase D, 272-04 a D, 272-11, ver adendum para los detalles. Superficie: misma que en las pruebas anteriores. Iluminación: 4 focos de estadio, situados en círculo alrededor de los sujetos. Objetivo: determinar el mecanismo de selección del sujeto retenido. Procedimiento: los sujetos son situados de manera que sus sombras se solapen. Se deja caer el clavo sobre las 8 sombras. Resultado: el objeto se clava. El sujeto D, 272-09 es retenido, 18 años, caucásico, 1.8 metros, 88 kilogramos, todos los demás se mueven libremente. Todos los sujetos a excepción de D, 272-09 informan de un grito, y a continuación comienzan a tiritar visiblemente. Se recupera el objeto. Se retira a D, 272-09 del estudio y se repite el experimento. El sujeto D, 272-06 es retenido, 24 años, hispano, 1.6 metros, 102 kilogramos. Los demás parecen tiritar e informan de un grito, pero permanecen libres. El experimento se repite otras 4 veces con el mismo método y se detiene tras perder D, 272-07 el conocimiento. El sujeto es sometido a tratamiento por hipotermia grave. Conclusiones: los patrones emergentes sugieren que se retendrá al sujeto más joven de entre los posibles. Adicionalmente, se observa un efecto secundario en grupos grandes. Investigaciones ulteriores a la espera de la adquisición de un grupo de muestra mayor. 272, sujeto de pruebas. Un clase D, 272-05. Superficie: campo de hierba al aire libre. Iluminación: luz solar matinal, 9 de la mañana aproximadamente. Objetivo: determinar si el sujeto puede escapar cavando. Procedimiento: se deja caer el objeto sobre la sombra del sujeto. Se le entrega al sujeto una pala y se le ordena extraer el objeto cavando. Resultado: el sujeto cava durante 90 segundos antes de derrumbarse gritando. El sujeto fallece antes de poder someterle a una intervención médica. La autopsia revela que el sujeto ha muerto por una hemorragia cerebral masiva de causa indeterminada. Se recupera el objeto y se restaura el terreno. Se repite con D, 272-07 y 08 con idéntico resultado. Conclusiones: los sujetos retenidos por SCP-272 no pueden extraer el clavo cavando. Cualquier intento de hacerlo es invariablemente fatal. 272, sujeto de pruebas. Ninguno. Superficie: irrelevante. Iluminación: irrelevante. Objetivo: determinar la resistencia del objeto. Procedimiento: se le entrega el objeto a un personal de clase D, 272-09, junto con una selección de herramientas y se le indica que le dé caña e intente destruir el objeto.
Área de pruebas evacuada. Resultado. El sujeto elige una sierra radial, sujeta el objeto con un sargento y procede a aplicar la sierra. Al instante se ve al sujeto retorciéndose en el suelo, apretándose las sienes. Las grabaciones de audio del interior de la habitación registran al sujeto hablando en eliminado. 30 segundos más tarde, el sujeto fallece. La autopsia revela que la causa ha sido una hemorragia cerebral masiva. El examen del objeto revela daños menores causados por la sierra. Conclusiones. El objeto parece ser completamente destructible, pero se resistirá a las acciones hostiles con fuerza letal por métodos desconocidos. Se comprueba que el objeto mantiene su funcionalidad original. 272, J. Sujeto de pruebas. Un personal de clase D, D, 272, 10. Superficie. Suelo de cemento de las instalaciones de pruebas 25, H. Iluminación. Un foco de estadio, montado sobre un rail computerizado. Objetivo. A. Determinar el efecto de los cambios rápidos de iluminación y B. Determinar si el sujeto puede ser separado del objeto mediante sujeciones, barreras, etc. Procedimiento. Test 1. Se sitúa el foco de manera que el sujeto proyecta una sombra larga. Se deja caer el clavo sobre la sombra de la cabeza del sujeto. Se eleva rápidamente la posición del foco. Resultado. Test 1. El sujeto es arrastrado a una velocidad proporcional hacia el objeto. El sujeto tiene dificultades para mantenerse de pie. Procedimiento. Test 2. Mismo que en la prueba anterior. El foco se eleva muy rápido. Resultado. Test 2. Mismo que en la prueba anterior, pero a mayor velocidad. Nótese que el sujeto no es capaz de mantenerse en pie y es acelerado al caer, efecto atribuido a la reducción del tamaño de la sombra respecto a la posición vertical. El sujeto sufre lesiones de arrastre leves. Procedimiento. Test 3. Mismo que en las pruebas anteriores. El sujeto es retenido con cadenas fijadas a sus pies y se coloca una sección de alambrada entre el sujeto y el objeto. Resultado. Test 3. Datos borrados. El sujeto fallece. Se recupera el objeto. Quedan prohibida cualquier prueba ulterior con sujetos retenidos. Conclusiones. El sujeto parece ser arrastrado por su sombra a la velocidad necesaria para mantener esta proyectada sobre el objeto. Los obstáculos aparentemente no impiden esta función, aunque dañarán al sujeto, o en el caso de barreras como la alambrada, datos borrados. 272, K. Sujeto de pruebas. Un personal clase D, D, 272, 04. Superficie. Misma que en la prueba anterior. Iluminación. Un foco de estadio en una posición fija, a unos 45 grados de la horizontal. Objetivo. Establecer los efectos de la restricción continuada. Procedimiento. Se coloca a D, 272, 04 en el centro de la sala. Se deja caer el objeto sobre la sombra del sujeto. Resultado. El sujeto es retenido. Después de 3 días, el sujeto deja de responder a los intentos de proveerle alimentos. Al cabo de una semana, se oye al sujeto hablar en eliminado, ver transcripción más adelante. El 11º día el sujeto, tras no haber comido ni bebido en 8 días, parece alterarse, pasando rápidamente de un estado de euforía a uno comatoso. El día 14 la prueba es concluida. Se recupera el objeto. El sujeto se encuentra en un grave estado de desnutrición, pero vuelve a hablar con normalidad una vez retirado el objeto, y procede a recuperarse rápidamente antes de la eliminación mensual. Conclusiones. La restricción continuada evidencia que el sujeto puede sobrevivir durante periodos de tiempo prolongados sin alimentarse, pero entrará en un estado de deterioro mental. Adendum. Transcripción parcial del discurso eufórico del sujeto D, 272, 04, el día 14, secciones traducidas entre llaves. Inicio de la transcripción. Para el registro, indique su nombre. Cenizas arden en mi lengua, no puedo saborear el agua, hierve ante mis ojos. ¿Puede repetir eso? No puedo dormir, se oyen los gritos, no siento el calor que roba la sombra. Ya, ¿cómo se siente? Las cadenas me atan, no puedo moverme el pueblo. Datos eliminados. ¿Qué está diciendo? ¿En qué habla? Que traigan a un traductor. Corta mi carne en los lazos que puedan liberarme. El sujeto empieza a arañarse la piel. Datos eliminados. Prisionero de mi propia locura, deja que vengan los cuervos y... Datos eliminados. Que mi carne se marchite como la manzana cuyas cenizas arden en mi lengua. Fin de la transcripción.